Con 100.000 kilos de pólvora preparados, las tropas napoleónicas avanzan dispuestas a tomar Zaragoza. Pero su ejército y también sus civiles siguen resistiendo, algo que hasta el enemigo recuerda, ese tesón aragonés. Era un pueblo muy duro, que sabía luchar y sabía defenderse. Yo represento al médico de Palafox, cirujano médico, y vengo pues, a echar una mano no solamente a mi hijo, que es Palafox, sino vengo a echar una mano en los heridos, en todo, ¿no? Los combates fueron intensos en este segundo sitio de Zaragoza, en el que las mujeres tuvieron un papel crucial. Dicen que hubo más de una Agustina de Aragón. Manuela Sancho Castalvares, María Agustín, que fue la primera heroína reconocida de los sitios. Todos los ejércitos de siempre, detrás del soldado ha ido la mujer con la misma función. Tras los sitios, Zaragoza pasó de 55.000 habitantes a solo 12.000. Quedó arrasada. Y a pesar de que en febrero de 1809 la ciudad capituló, la resistencia de los zaragozanos quedó para la historia como un símbolo de lucha.